Menos es más. El minimalismo está de moda. Hoy en Español Automático hablamos del minimalismo, una nueva filosofía de vida que puede aplicarse a todos los aspectos y campos. Como dijo Joshua Becker, el primer paso para crear la vida que deseas es deshacerte de todo lo que no necesitas. Del minimalismo hemos hablado ya en el podcast 232 y allí Caro mencionó las minicasas, las tiny houses. Sí, porque la tendencia del minimalismo también se puede encontrar en la arquitectura. En las minicasas todo se reduce. Se reducen los espacios, se reduce la cantidad de nuestras pertenencias y cosas materiales, pero también se reducen los costes y gastos. La vida mini que proponen quienes adoptan una tiny house como su hogar permanente se puede resumir en estas tres ideas: pocos metros, bajos costes y la cantidad justa de cosas materiales. Un hogar permanente o una vivienda permanente es una casa en la que vives todo el año. Pero lograr una vivienda completa, un hogar permanente, en tan solo 30 o 40 metros cuadrados no es nada fácil. Para conseguirlo tienes que servirte de tu inventiva y saber ingeniártelas para aprovechar cada centímetro cuadrado al máximo. Las mini casas aprovechan al máximo el espacio de almacenaje. Los arquitectos en este sentido son increíbles. Es sorprendente la buena maña que se dan para exprimir al máximo cada rincón. Sí, los diseñadores consiguen que los 30 metros cuadrados cundan y por eso distintas piezas de diseño a medida se abren y cierran, se pliegan y despliegan, se arman y desarman, se enrollan y desenrollan, creando distintas estancias: comedor, barra de desayuno, espacio de trabajo, vestidor, dormitorio, salón. Campeón, apunta estos verbos en tu cuaderno desastre. Pero la dificultad no solo reside en desprendernos de los objetos y pertenencias que no necesitamos y que no nos aportan nada. Achicar nuestros espacios también implica un cambio en el estilo de vida y un cambio de mentalidad. Se trata de modificar los hábitos y empezar a vivir de manera más simple y ecológica. Simplificar la vida es un arte. Esta tendencia a vivir con menos surgió como movimiento social y arquitectónico en Estados Unidos como consecuencia de la crisis inmobiliaria de 2008. Pero en el resto del mundo también se está desarrollando. Y es que cada vez hay menos gente joven que se puede permitir comprar su primera vivienda. La vivienda convencional es demasiado cara y las hipotecas son casi inalcanzables para los jóvenes. Para ellos, las minicasas son la única posibilidad de independizarse porque son mucho más asequibles que una vivienda convencional. Y además generan un menor impacto en el medio ambiente. ¿Qué significa mini casa? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Las tiny houses son casas de entre 18 y 40 metros cuadrados que cuentan con una o dos habitaciones, baño, sala de estar y cocina americana. Cocina americana es una cocina abierta al salón, que no está separada por un muro ni por una puerta. Mauro, has mencionado ya dos beneficios. Las mini casas son mucho más económicas que una vivienda convencional y generan un impacto menor en el medio ambiente. Pero además, hay en ellas algo novedoso. Debido a que la mayoría de las tiny houses están construidas sobre un remolque, se pueden transportar. Solo aclararte, tesoro, que un remolque es un vehículo sin motor que está remolcado por otro. Remolcar significa arrastrar, tirar. También se puede usar la palabra portátil. Una casa portátil. Una cosa portátil es fácil de transportar. Sí, las tiny houses están construidas sobre un remolque y se instalan en cualquier lugar, ya que soportan todo tipo de clima. Cierto. Yo estoy investigando un poco las tiny houses y efectivamente las mini casas están construidas de tal manera que puedas vivir en ellas todo el año, en cualquier lugar del mundo, en cualquier condición climática. Y las mini casas se construyen en todos los estilos posibles. Cada una tiene diferente diseño interior y diferente forma exterior. Realmente son ingeniosas, me encantan.
Bueno, las tiny houses son alucinantes. Y sin embargo, Y sin embargo, una mini casa no es para todo el mundo. No todo el mundo podría vivir en una mini casa porque se necesita una mentalidad adecuada para ello. Porque recordemos que dijimos que la corriente minimalista pretende gastar menos y acumular pocas cosas. Y tú y yo, Caro, tenemos muchos objetos acumulados. bueno, vale, es cierto, pero también es verdad que la gran mayoría de nuestras pertenencias están relacionadas con español automático. Si no fuera por eso, podríamos vivir en una tiny house. Pero sí, te doy la razón. Para las personas que trabajan en casa y que necesitan muchas herramientas voluminosas para trabajar, cosas que abultan, pues eso complica un poco las cosas. Bueno, pero volvamos al tema. Hemos mencionado que la mayoría de las mini casas está construida sobre la estructura de un remolque. ¿Y eso qué implica? Buah, eso implica libertad total, porque puedes aparcar tu mini casa donde quieras. Teniendo esto en cuenta, la tiny house está enfocada principalmente hacia los más jóvenes, a quienes en la actualidad les cuesta acceder a la compra de una vivienda. Además, los jóvenes tienen pensamientos más minimalistas y nómadas. La idea de moverse, de no asentarse en un lugar específico, es uno de los valores más apreciados para quienes buscan estas casas, ya que permiten cambiar de espacio geográfico sin la necesidad de emprender la ardua tarea de una mudanza. Claro, y esta idea me atrae mucho porque tú y yo nos mudamos constantemente. Hemos mencionado que una mini casa también es una opción más ecológica porque respeta el medio ambiente, tiene menor impacto ambiental. Cierto, porque las tiny houses se construyen con materiales que brindan rapidez y eficiencia energética, pero sin olvidarse del diseño y del confort. Al ser una vivienda independiente, el consumo de energía es muy bajo. La iluminación es LED, por lo tanto, el gasto energético se reduce considerablemente. Las mini casas suelen equiparse con placas solares para generar electricidad y agua caliente. También suelen disponer de sistemas de reciclaje y regulación del consumo de agua. Además, muchas utilizan un baño compostable. También hay una opción de usar el agua de lluvia. Se recolecta en un depósito y se puede usar en la ducha, para la lavadora o para lavar los platos. ¿Y en cuanto a la estructura? Es toda de acero. En la parte externa se utiliza PVC que viene con un tratamiento para que no se deteriore, por lo que no hace falta pintar los muros exteriores. ¿Cómo se construye una mini casa? Lo normal es que la compres hecha. Es un producto prefabricado, es decir, se construye en una fábrica y llega terminada al lugar que el comprador indica. Tesoro, si quieres una mini casa, lo único que tienes que hacer es comprar un terreno, comprar una mini casa que te guste y el fabricante te la traerá y la instalará en tu terreno. Y en el momento en el que te quieras ir a otro lugar, simplemente la enganchas a tu coche y la transportas contigo. Así de sencillo. Existen incluso mini casas que se imprimen con impresora 3D en tan solo 48 horas. 2 días y ya tienes tu tiny house por unos 15.000 euros. ¡Wow! Tesoro, espero que te haya gustado el programa de hoy y que te haya resultado interesante. A mí me parece fascinante. Resumiendo, vivir en una mini casa, según sus adeptos, cambia la forma de ver la vida. El movimiento de mini casas es un movimiento social y arquitectónico que defiende la idea de que menos es más. Vivir con menos pertenencias, en un espacio menor, con menos gastos y un impacto medioambiental menor. Vivir a pequeña escala refleja el mundo de hoy, una vida más dinámica, adaptable, llena de cambios constantes y con un nivel altísimo de conciencia ecológica. Y mirando objetivamente al siglo XX, tengo que admitir que durante toda nuestra vida trabajamos muchísimo para poder comprar casas más grandes de lo que realmente necesitamos. Y cuando las conseguimos, seguimos trabajando para poder llenar esas casas con más objetos y cosas innecesarias.
Lo que defienden los seguidores de este movimiento es que una tiny house te regala la libertad de tener más tiempo para disfrutar de lo que realmente importa en la vida. Está claro. Las minicasas hacen que quienes viven en ellas se concentren en disfrutar de lo que realmente importa. Las personas que se suben al carro de las tiny houses lo hacen por varias razones, pero las más populares son las preocupaciones ambientales, financieras y el deseo de tener más tiempo y libertad. ¿Y te olvidas de una ventaja más? ¿Así? ¿Cuál? Mucha menos superficie que limpiar. ¿Qué, Mauro? ¿Te apetece probar? Podríamos alquilar una mini casa, unos meses, para probar. Bueno, podríamos alquilar una tiny house durante unos meses y probar si nos convence este estilo de vida o no. ¿Y tú, campeón, has vivido alguna vez en una mini casa? ¿Sí? ¿No? ¿Te tienta la idea de probarlo? Déjanos un comentario. Nos encantaría saber si esta tendencia del minimalismo resuena contigo. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Recuerda que tienes a tu disposición la transcripción y las flashcards con el vocabulario del capítulo de hoy. Y para los alumnos de nuestro curso Piensa y habla en español, hemos dejado preparado un activador de fluidez extra relacionado con las tiny houses. El activador extra ya está disponible dentro del curso. Espero ver tu vídeo en el grupo privado de Facebook del curso, ¿vale? Los links de todos estos recursos adicionales los encontrarás debajo en las notas del programa. Y nos despedimos ya. Volveremos a conectar la semana que viene. Te deseo que tengas una semana extraordinaria y productiva. Hasta el lunes. Un beso. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.